Hola, soy Ernesto. En este video les voy a hablar de un problema de probabilidades a modo de ejemplo de lo aprendido en otros videos. En una clase de 30 estudiantes hay 18 que aprobaron análisis matemático, 20 que aprobaron álgebra y 6 que no aprobaron ninguna de las dos materias. Elegimos al azar un estudiante. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado ambas materias? Si se sabe que aprobó análisis matemático, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado también álgebra? ¿Son independientes los sucesos aprobó análisis matemático y aprobó álgebra? Bien, veamos cómo resolver este problema de distintas maneras. Organicemos primero los datos. Tenemos dos sucesos. El suceso, vamos a llamarlo M, aprobó análisis matemático, y el suceso A, aprobó álgebra. Las probabilidades de estos sucesos son la probabilidad de M, 18/30, y la probabilidad de A, 20/30. ¿Por qué? Porque 18 de los 30 estudiantes aprobaron análisis matemático, es decir, la probabilidad de que elijamos un estudiante al azar que haya aprobado es 18 entre 30, y lo mismo para álgebra es 20 entre 30. Tenemos los sucesos complementarios, que son el suceso no aprobó análisis y el suceso no aprobó álgebra. Además, la información nos dice que la probabilidad de que no haya aprobado ni análisis ni álgebra es de 6 entre 30, es decir, 6 estudiantes de los 30. Ese suceso es la intersección de no M con no A, es decir, no aprobó análisis y además no aprobó álgebra. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado ambas materias? Es decir, nos están preguntando la probabilidad de A intersección M. Recordemos que intersección significa simultáneamente, al mismo tiempo. Necesitamos que haya aprobado A y también, es decir, al mismo tiempo, M. ¿Qué es lo contrario de haber aprobado ambas materias? Haber desaprobado alguna, es decir, la unión de no A y no M. Veamos esto en un diagrama de Venn para que quede más claro. El suceso A intersección M, es decir, que hayan sucedido las dos cosas, aquí estamos representando en la elipse de color rojo haber aprobado álgebra y en la elipse celeste haber aprobado análisis matemático, haber aprobado las dos, el suceso de la intersección, es lo que allí pintamos de verde. El suceso aquí pintado de rosa es no haber aprobado álgebra, es decir, lo contrario de A, no A. Lo contrario de M, pintado de color salmón, es lo que está por fuera de la elipse celeste, es decir, eso es no M. Ahora, la unión de los dos complementos, no A, unión no M, es todo lo que no es A y también no es M, así que, y también en el sentido de que alguna de las dos cosas. Eso es A, no A, unión no M. Complemento de A, unión complemento de M. Se ve allí que eso es lo contrario de la intersección, es decir, lo que no es la intersección. Como eventos complementarios suman 1, tenemos entonces que la intersección entre A y M más la unión de sus complementos suma 1. Despejamos de allí y tenemos que la intersección entre A y M es igual a 1 menos esa unión de complementos. Vamos a calcular esta probabilidad porque es de la cual disponemos más datos. La probabilidad de la unión de eventos se calcula haciendo la suma de las probabilidades de los eventos sin unir menos la intersección de esos eventos. Esta es la fórmula de la unión. Las probabilidades de los complementos las podemos sacar porque suman 1. La probabilidad del complemento de M es 12 entre 30, porque la probabilidad de M es 18 entre 30, y la probabilidad de A complemento es 10 entre 30. Ahora tenemos todos estos datos. El rojo es la probabilidad de A complemento, que es 10/30, 12/30 es la de M complemento, y la verde, que es la intersección de los complementos, será uno de los datos iniciales. Ingresamos estos tres números en la cuenta: 10/30 más 12/30 menos 6/30 da 16/30, de modo que ese es el resultado de la probabilidad de la unión de los complementos. Lo reemplazamos allí y obtenemos que el resultado de esta intersección es 14/30, que es exactamente lo que nos estaban preguntando. Pensemos este problema de otra manera. Coloquemos los datos en una tabla de contingencia. Supongamos que tenemos solo los datos iniciales, ¿no? 18/30 para M, 20/30 para A, y teníamos 6/30 para la intersección de los complementos. Los tres datos ubicados en la tabla de contingencia se ubican de esta manera. En la columna de M tenemos los 18/30, en la fila correspondiente a 20/30,
Y en la celda que corresponde a donde se cruzan A complemento y M complemento, esa es la intersección entre los complementos, tenemos 6/30. Podemos completar las marginales, allí pintadas de azul y de rojo, de los complementos. ¿Por qué? Porque sabemos que suman 1. Entonces tenemos que el complemento de A tiene una probabilidad de 10/30 y el complemento de M una probabilidad de 12/30. A partir de ahora podemos completar el resto de la tabla, sabiendo que cada columna suma lo que está abajo y cada fila suma lo que está a la derecha. Entonces ponemos esos dos numeritos ahí, 4/30 y 6/30, para que sumen 12/30 y 10/30, la columna y fila respectivas. Y tenemos 14/30 en la celda que nos faltaba, de modo que la fila suma 20/30, 14 más 6 es 20, y 14 más 4 es 18 en la columna. Ese es el resultado que estábamos buscando, la probabilidad de la intersección entre los eventos, de modo que obtuvimos la misma respuesta de antes por otro camino. Vamos con la segunda pregunta. Si se sabe que aprobó análisis matemático, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado también álgebra? En este caso nos están preguntando por una probabilidad condicionada. La probabilidad de que haya aprobado álgebra sabiendo que aprobó análisis, es decir, dado que aprobó análisis. Se nota de esta manera con una barrita. La definición de probabilidad condicional era la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del evento sobre el cual se está condicionando. Como tenemos todos nuestros datos, por haber completado antes la tabla, tenemos que la probabilidad de la intersección es 14/30, la probabilidad de M era 18/30, esta cuenta da 14 entre 18, 14 18avos, o si quieren 7/9. Pensemos nuevamente de otra manera este problema a partir de la tabla. Tenemos aquí todos los datos organizados en la tabla. Como sabemos que aprobó análisis matemático, tenemos que concentrarnos solo en la columna referida a ese evento, al evento M. Queremos ver qué fracción representa 14/30, es decir, la probabilidad de que haya aprobado álgebra y análisis matemático, sobre el total de la columna, que es 18/30. Es decir, queremos hacer la cuenta 14/30 dividido entre 18/30, que obviamente da 14/18, que era lo que nos había dado antes. También podemos pensarlo de la siguiente manera: de los 18 estudiantes que aprobaron análisis, sabemos que 14 de esos, del total de la clase, 14 de los 30 aprobaron álgebra. Es decir, si consideramos que nuestro universo de análisis son esos 18, 14 de esos 18 aprobaron álgebra. Tercera pregunta: ¿son independientes los sucesos aprobó análisis matemático y aprobó álgebra? Es decir, ¿son independientes los sucesos M y A? Esta pregunta se responde a partir de las cuentas. Comparamos estos resultados. Si la intersección da el mismo resultado que la multiplicación de las probabilidades, entonces decimos que son independientes. La intersección sabemos que da 14/30, la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A es 20/30, la de M es 18/30, esa multiplicación da 0,4, 14 entre 30 es 0,46666 periódico. No dieron el mismo resultado, por lo tanto no son independientes. Esto termina el problema y pasemos a un segundo problema tomado de un final que decía lo siguiente: nos dan esta tabla de contingencia y nos piden que la completemos sabiendo que la probabilidad de la unión de los complementos es 0,86 y calculemos la probabilidad de A condicionado a B. Vamos con la primera parte. Vamos a hacerla, ya que tenemos la tabla de contingencia, directamente utilizando la tabla. Podemos complementar las marginales sabiendo que suman 1 en cada caso: 0,70, 0,30 para las marginales de B y B complemento, 0,20 y 0,80 para las de A y D complemento. Sabemos que la probabilidad de la unión de complementos es 0,86. Recordemos que ninguna de las uniones está representada en la tabla de contingencia. En la tabla de contingencia están todas las intersecciones, así que no podemos poner el 0,86 en ningún lado. ¿Cómo hacemos? Sabemos que la probabilidad de la unión de dos eventos cualesquiera es la probabilidad de uno de los eventos más la probabilidad de otro de los eventos menos la probabilidad de su intersección, y estos datos, algunos de ellos los tenemos. Sabemos que esa cuenta da 0,86, la probabilidad de A complemento es 0,80, la de B complemento es 0,30, así que de allí podemos despejar el dato que nos falta, que es la probabilidad de la intersección de complementos. Despejamos y eso nos da
0,24 que podemos pasar a colocar en la tabla, y esto nos permite, igual que en el ejercicio anterior, completar toda la tabla haciendo las restas para que las filas sumen los resultados de las marginales, lo mismo que las columnas. Ahora nos piden que calculemos la probabilidad de A condicionado a B. Esto es la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B, es decir, 0,14 dividido 0,70, es decir, 0,20. Aquí se termina el ejercicio, pero observemos algo interesante de este ejercicio, que es que obtuvimos el mismo resultado que P de A. Es decir, la probabilidad de A solito era 0,20 y la probabilidad de A condicionado a B también daba 0,20. ¿Qué es lo que está pasando? En este caso son sucesos independientes, ya que la probabilidad de un evento me da lo mismo que condicionarlo. También podemos comprobar lo siguiente, que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de cada uno de los eventos multiplicados. Veamos, 0,14 nos daba la intersección, la probabilidad era 0,20 y la probabilidad de B es 0,70, 0,20 por 0,70 es 0,14, de modo que también se demuestra de esta manera que hay independencia. Bueno, espero haber sido claro en todos los conceptos y nos vemos en otro video.